Tenemos el agrado de recibir la visita del señor Lisandro Samanés, especialista en internacionales, que nos trae, bueno, un tema importante. ¿Otra víctima en Venezuela? Sí, una víctima más. Lamentablemente hay que seguir sumando muertos en esta crisis que parece interminable en la hermana República de Venezuela. Ya son 72 los muertos desde que empezó el conflicto, desde que el conflicto político se trasladó a las calles con las protestas opositoras y la zona gris de la represión policial, la violencia de los grupos organizados de los llamados colectivos chavistas y también la violencia de los grupos opositores, ¿no? Ahí ya se mezclan las cosas y, como suele suceder en este tipo de escenarios, no está claro quién es el responsable o quiénes son los responsables. En realidad hay responsabilidades compartidas. Claro. En este caso, el último, el de este joven de 22 años, bueno, el gobierno ha señalado a un sargento de la Fuerza Aérea que ya está identificado y detenido como el responsable de haber desobedecido las órdenes del presidente Maduro y haber utilizado armas de fuego para la represión. Maduro ha dicho, después de varios muertos, que le prohibía a las fuerzas de seguridad utilizar perdigones, balas de plomo para la represión y que se limitaran a gases lacrimógenos y balas de goma. Pero en la Argentina lo sabemos bien, estamos pronto a cumplir un aniversario de la muerte de Costecchi y Santillán. Esas órdenes no siempre son aceptadas, no siempre funcionan con los cuerpos de seguridad, ¿no? Porque aparte la situación misma de violencia lleva a que muchas veces se desmadre, más allá de las malas intenciones que siempre las hay, las manos negras, cierta tentación por la violencia que tiene el ser humano por sí, ¿no? Pero el hombre que está armado, la persona que está armada, tiene un vínculo especial con las armas y con la violencia. Así que, bueno, todo este escenario que, insisto, no es nuevo para Venezuela, pero que está tomando una dimensión cada vez peor, porque lo que hay de fondo, más allá de las cuestiones políticas, las responsabilidades de la oposición, del gobierno, de los colectivos chavistas, como te decía, hay un hecho para mí que es concreto, que es que el gobierno no puede garantizar la paz interior, ¿no? Una de las funciones básicas del Estado es el monopolio de las armas para garantizar la paz interior, ¿no? Es muy difícil también cuando hay tan fuertes intereses extranjeros en agudizar una crisis política que se viene extendiendo y que le conviene, digamos. Yo me pregunto, ¿cuándo se va a terminar la crisis en Venezuela? Bueno, realmente hay sectores que quieren cuando puedan derrocar a Maduro. Digamos, ¿cuándo Maduro va a poder controlar esto? Yo no tengo duda de que hay intereses extranjeros de ambos lados, porque Maduro está cada vez más débil, entonces se respalda cada vez más en Rusia y en China, que son los principales socios de exterior que tiene Maduro. Estados Unidos es público que está operando para que Maduro se vaya y respaldando a la oposición venezolana. Entonces no es muy difícil imaginar que la CIA es parte de todo este problema y de todo este conflicto. Ahora, como dice un amigo, las blancas también mueven, ¿no? En una comparación ajedrecística. Forma parte de tu responsabilidad como gobierno saber que, bueno, sí, hay gobiernos extranjeros y hay oposiciones internas que van a tratar de todas maneras de empiojar de la cosa, ¿no? Ese plano ideal donde todos colaboramos para que el país salga adelante es un plano ideal. La realidad indica que siempre la oposición, con mayor o menor intensidad, busca que te vaya mal para reemplazarte. Esa mayor o menor intensidad, bueno, el gobierno es el responsable de que sea lo menor posible, ¿no? El gobierno de Maduro, por las razones que fuera, digamos, yo insisto, no niego la participación de la CIA y las conspiraciones que denuncia Maduro, tal vez no con la intensidad que denuncia Maduro, que por otra parte se apoya mucho en eso para evadir sus propias responsabilidades. Pero el que tiene que garantizar la paz en las calles es el gobierno, ¿no? Está claro que Maduro no es Chávez, digamos, no haría falta aclararlo, pero bueno, en el sentido de todo lo que representaba la figura de Chávez, ¿estamos muy lejos de las elecciones en Venezuela? Sí, digamos, a ver, no estamos lejos en términos históricos, las elecciones serían el año que viene, ¿no? 2018, no faltaría tanto, más allá que la fecha no está clara. El tema que, digamos, con el día a día de Venezuela es un muerto, entonces
parece lejísima la posibilidad de elecciones. Y además en el medio está esta convocatoria a constituyente, asamblea constituyente que lanzó Maduro, que la oposición no ha aceptado, que sectores del propio chavismo no han aceptado. Hay cuestiones de forma y de fondo. Las cuestiones de forma tienen que ver con que la convocatoria no fue aprobada por un plebiscito previo. En su momento Chávez, cuando reformó la Constitución, que es la que está actualmente vigente, previamente convocó un plebiscito para ver si el pueblo venezolano acompañaba o no la decisión de reformar. Maduro elude ese paso y después otra cuestión de forma que también la oposición repudia es que no es una persona un voto. Hay un sistema, un dispositivo que ha armado el gobierno por el cual sectores sindicales, jóvenes, mujeres, organizaciones sociales tienen una representatividad en conjunto igual a la proporcional por una persona un voto. ¿Cuál es el argumento de la oposición? Que esas organizaciones son mayoritariamente controladas por el gobierno, entonces van a equilibrar lo que pierden en votos, porque está claro que Maduro no tiene, las últimas elecciones parlamentarias las perdió el chavismo, lo va a equilibrar con este sistema pseudocorporativo, ¿no?, de organizaciones representadas en la constituyente. Y esa elección, aparte, no tiene el respaldo de la oposición. Entonces sería una elección donde solo participaría el chavismo y sus fuerzas, y algunas de sus fuerzas aliadas, porque hay otras que no. Entonces, esto le resta legitimidad, más allá de que, sí, conceptualmente una constituyente es como el núcleo originario del poder. Es decir, bueno, votamos y ordenamos todo, las reglas de juego. El pueblo elige las reglas de juego. No es exactamente lo que pasaría en Venezuela si finalmente se concreta esta constituyente. Con respecto a la oposición, ¿sigue siendo Capriles uno de los representantes más firmes? No, bueno, ahí hay otro tema. La oposición, no hay una oposición. Si hubiera una oposición, probablemente Maduro no sería presidente. Una de las ventajas con las que cuenta el gobierno de Maduro es que no hay la oposición. Hay una oposición que digamos, lo une el espanto y no el amor. Capriles es una de las referencias, era la referencia más moderada, era la referencia de la oposición que buscaba ganar las elecciones, de la oposición que ganó las elecciones parlamentarias, pero se encuentra con que no tiene espacio ese camino para la oposición, entonces crece el otro polo opositor, que es el que expresa de alguna manera la figura de Leopoldo López, el que está detenido, acusado de haber instigado marchas de protesta que terminaron hace 2 años con 43 muertos, ¿no? Y Leopoldo López va directamente por el derrocamiento de Maduro porque dice no hay camino posible a través de las elecciones. Si lo tenemos que ubicar a la derecha o a la izquierda, Leopoldo López. Yo López. No soy amigo de las etiquetas derecha e izquierda porque me parece que son incompletas. Políticamente, en lo económico sí, uno puede decir el chavismo es de izquierda porque promueve una participación del Estado, una regulación del Estado en todos los ámbitos de la economía, que de hecho está y que es una de las causales de esta crisis, ¿no? Porque las regulaciones no han funcionado del todo bien. Ahora, la represión. ¿Hay represiones de izquierda y represiones de derecha? Yo entiendo que no. Represión es represión. Represión es represión. Del otro lado está claro que las políticas económicas son políticas liberales, las que promueve tanto Capriles como López. Podríamos ubicarlo en la derecha o en la centro derecha. Ahora, la gente que está en la calle... En materia social y económica, ¿no? La propuesta que tenga para hacer esa salida a esta crisis política que está viviendo la Venezuela. A eso por ahí uno se refiere a las políticas más allá de la situación que se vive ahora, para ubicarlo a la derecha o a la izquierda. Esa es la paradoja, ¿con quién se referencia? La paradoja de Latinoamérica, ¿no? Que el cambio se ha expresado electoralmente en opciones electorales que promueven políticas económicas de austeridad fiscal, de restricción de gastos del Estado, de corrimiento de la presencia del Estado en la economía, con el consecuente perjuicio para los sectores más vulnerables. Pero bueno, izquierda y derecha nunca sirvieron para explicar la complejidad de nuestro continente, de nuestra realidad, que es una realidad mestiza también en lo político, también en lo social, no solo en lo cultural, y que, insisto, izquierda y derecha quedan como incompletos. En Europa está difícil para explicar izquierda y derecha, para explicar lo que pasa en Europa, imagínate en América Latina. Veremos cómo evoluciona esto. Ha logrado una victoria Venezuela en la OEA, donde, merced al apoyo de los países del Caribe, no se pudo imponer la propuesta impulsada por Estados Unidos, México y Argentina, entre otros, de sancionar a Venezuela por no cumplir con la Carta Democrática de la OEA. De todos modos, Venezuela ya ha expresado que se va de la OEA. La OEA no tiene una historia exitosa en materia de defensa de la democracia, no la tuvo antes en los 70 con las dictaduras, no la tiene ahora
con estos nuevos escenarios, estas nuevas situaciones que se dan en Venezuela, que se dio en Honduras, que se dan en Nicaragua, de gobiernos que no cumplirían con todos los formalismos de la democracia. La democracia está también en discusión. México es uno de los que señala con el dedo a Venezuela, y México tiene no una crisis, tiene una mega crisis y está corroído por el narcotráfico, toda su institucionalidad, toda su democracia. Así que es difícil.